El Dr. Bob y los buenos veteranos. Una biografía con recuerdos de los comienzos de Alcohólicos Anónimos en el Medio Oeste. Prólogo. La preparación de este libro empezó después de que aprobó el proyecto la Conferencia de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. En abril de 1977, originalmente fue planeada una biografía conjunta de los dos cofundadores, y cuando esto probó ser impracticable, se hizo evidente que primero debía escribirse la biografía del Dr. Bob, antes de la de Bill W. El final del siglo pasado fue escenario de toda la infancia y juventud del Dr. Bob. A pesar de las minuciosas investigaciones, este primer periodo de su vida incluye meses y años de los que solo se puede dar un relato muy raquítico, conforme a los recuerdos de muy pocos hombres y mujeres, faltos de dramatismo, como lo son estos recuerdos. Dan inicio a la personalidad innata que ayudaría a dar forma a la fraternidad de Alcohólicos Anónimos. Para los años adultos del Dr. Bob, tanto como un bebedor activo y después como un alcohólico en recuperación, el material es mucho más rico. En el curso de la investigación, el libro se extendió en forma natural fuera de los límites biográficos dentro de los recuerdos de los primeros Alcohólicos Anónimos en el Medio Oeste. Nuestro cofundador estuvo en la misma posición de cualquier otro miembro de Alcohólicos Anónimos. Sin la fraternidad y su programa, su vida hubiera sido solo una breve historia con un fin trágico. Tanto la historia individual como la más extensa fueron obtenidas en parte de la literatura de Alcohólicos Anónimos y el material que está en los archivos de las oficinas generales de Alcohólicos Anónimos en la ciudad de Nueva York, pero principalmente las pláticas personales con parientes, amigos y conocidos del Dr. Bob y con miembros pioneros de Alcohólicos Anónimos. En el Medio Oeste, estas entrevistas fueron llevadas a cabo no solo en Ohio y en el Vermont nativo del Dr. Bob, sino que también en California, el área de la ciudad de Washington, Florida, Carolina del Norte, Nueva York y Texas. Las entrevistas dan paso a una mayor riqueza del material histórico, el que pueda o pudieran ser incluido en un libro, y expediente completo está ahora en los archivos de Alcohólicos Anónimos. A todas las personas que comprendieron y compartieron sus recuerdos, la fraternidad tiene con ellos una deuda de gratitud. Capítulo 1. Infancia y años de estudiante. Robert Holbrook Smith, que finalmente sería conocido por los agradecidos alcohólicos como el Dr. Bob, cofundador de Alcohólicos Anónimos, nació el 8 de agosto de 1879 en la habitación que daba al frente en una amplia y fuerte casa de madera del siglo XIX, en la esquina de las calles Central y Summer, en St. Johnsbury, Vermont. Fue hijo del juez Walter Perrine Smith y la señora influyente de los asuntos de negocios y cívicos. El juez Smith formó parte de la corte sobre pruebas de legados en el condado de Caledonia, Vermont, y también fue abogado del estado, miembro de la legislatura del estado, superintendente de las escuelas de St. Johnsbury, director del Banco Mercantile National y presidente del Banco Passumpsic Savings. Además enseñó en la escuela dominical durante 40 años. El Dr. Bob, que raramente platicaba sobre sus antecedentes familiares, describía a su padre como un típico yanqui de Vermont, reservado y taciturno, cuando recién se le conocía con un ingenio, aunque en cierta forma áspero, sentido del humor. Muchos años después el hijo del Dr. Bob,
Robert R. Smith, apodado Smithy, iba a describir a su padre de una manera muy parecida. Al primer contacto con él era muy reservado y formal en sus relaciones, pero cuando te volvías su amigo mostraba una personalidad que era exactamente la opuesta: cordial, generoso y lleno de buen humor, dijo Smithy. Bajo aquella superficie de granito, el juez Smith descubría una buena cantidad de calor y comprensión hacia su único hijo, quizás un toque de indulgencia. Ciertamente hizo un intento para comprender y controlar el desarreglo que amenazaba con destruir la vida y el trabajo de Bob. Muchas veces, con diversos grados de éxito temporal, trató de rescatar a Bob de los efectos de la bebida. Por desgracia, el juez Smith, que murió en 1918, no vivió para ver cómo el Dr. Bob alcanzaba una sobriedad permanente. A la señora Smith, que vivió para ver al Dr. Bob llegar a estar sobrio, se le describía como una dama severa, de labios gruesos, muy de la iglesia, y que se mantenía muy ocupada con las incontables actividades sociales y religiosas de la iglesia, hecha de piedra gris y coronada por una torre, la North Congregation de St. Johnsbury. La abuela Smith era una mujer fría, decía Susan Windows, la hija adoptiva del Dr. Bob. Una vez que ella vino a casa y todos estábamos enfermos de influenza, en lugar de ponerse a trabajar para ayudar también, solo se acostó. La señora Smith sentía que el camino al éxito y la salvación no residía en la necedad de la educación, sino estrictamente en la supervisión paternal y en las devociones espirituales regulares. Mamá, Ann Ripley Smith, la culpaba a ella por la bebida de su papá, dijo Sue. Mamá sentía que la severa crianza lo había casi arruinado. Cuando papá tuvo la oportunidad, simplemente huyó de su lado. El Dr. Bob, que tal como sabemos no fue de aquellos que arruinan todo con consejos freudianos, meramente decía: yo simplemente amaba mi buen licor. Pero todavía ver hacia atrás a su infancia y darse cuenta de ciertas influencias a largo plazo. Aunque tenía una hermana de crianza mucho mayor que él, Amanda Northrop, de la que estaba muy orgulloso, él creció como hijo único. En los años que siguieron, el Dr. Bob dijo que esto solo lo consideraba. Viene una nota al pie que dice: con una saludable infancia en Vermont tras de él y una carrera médica por delante, el joven Dr. Bob tenía ya una segunda carrera, la del alcohólico. Y encontró también una fuente de futura rebelión. A partir de la infancia hasta la preparatoria, fui más o menos forzado a ir a la iglesia, a la escuela dominical y a los servicios de la tarde, al adelantamiento cristiano los lunes por la noche y algunas veces a la reunión de oración de los miércoles por la tarde, recordaba. Esto tuvo el efecto de hacer que resolviera que cuando llegara a estar libre del dominio paterno, sostuvo su resolución, nunca volvería a oscurecer las puertas de una iglesia. El Dr. Bob, firmemente, durante los 40 años siguientes, excepto cuando las circunstancias lo hacían imprudente. A temprana edad le llegó otro signo de rebelión. El joven Bob se le mandaba a la cama todas las tardes a las 5 en punto y se iba como un aire de pacífica obediencia que podría haber hecho que algunos padres sospecharan lo peor. Cuando pensaban que ya no había moros en la costa, Bob se levantaba, se vestía y se deslizaba sigilosamente escaleras abajo y salía por la puerta trasera a unirse a sus amigos. Nunca lo pescaron.
Desde 1885 hasta 1894, Bob fue a la escuela elemental de Summer Street, una casa de 2 pisos, de ladrillos rojos, a 2 calles de la casa de los Smith en St. Johnsbury, situada sobre el río Passumpsic, en el noroeste de Vermont. St. Johnsbury era y es una villa típica de Nueva Inglaterra, que entonces contaba con 7.000 habitantes y en la década de 1970 solo con unos 8.400. Está aproximadamente a 160 kilómetros del noroeste de East Dorset, Vermont, en donde Bill Wilson, que iba a ser el compañero del Dr. Bob para fundar Alcohólicos Anónimos, había nacido, crecido y está enterrado ahora. El Dr. Bob describía el nivel moral general de St. Johnsbury como bastante arriba del promedio, y el consumo del alcohol era considerado una cuestión de moralidad. No se vendía legalmente cerveza ni licor excepto en la agencia de licores del estado, y la única en la que tú podías comprar, digamos 1 litro, era convencer al agente de que realmente lo necesitabas. Sin esta prueba, decía el Dr. Bob, el comprador, en perspectiva, era forzado a salir con las manos vacías, sin nada de lo que posteriormente llegue a creer que era la gran panacea para todas las enfermedades humanas. ¿Y qué pasaba? ¿Y qué pasaba con los que buscaban darle la vuelta al espíritu de la ley, si no es que a la letra? A esos hombres que llevaban licor embarcándolo por express en Boston o Nueva York, se les miraba con gran desconfianza y disgusto por la mayor parte de la buena gente del pueblo, decía el Dr. Bob. Pero algunas de las personas del pueblo tenían fuentes locales y de aprovisionamiento. El joven Bob tomó su primer trago un día de verano cuando apenas estaba cumpliendo los 9 años. Fue en la granja de un vecino cuando estaba ayudando a los hombres a empacar heno, y curiosamente por ahí se encontró un cántaro de sidra fuerte que había escondido uno de los peones en una esquina del granero. Quitó el corcho y olió. Se le atragantó la saliva y se le aguaron los ojos. Fuerte, aun así, tomó un trago, probablemente porque él estaba prohibido que por cualquier otra razón. Le gustó el sabor, pero fue evidente que en aquel entonces era capaz de tomarlo o dejarlo, porque sus recuerdos no incluían la mención de volver a beber hasta unos 10 años después de ese primer trago. Siendo un joven, Bob tenía otras formas de escapar a la disciplina. Desde sus primeros años le gustaba estar al aire libre, como un refugio de la mal ventilada escuela a la que era forzado a asistir cada día, hasta que llegaba el verano. Con las vacaciones llegaba el estar libre de algunas de sus obligaciones. Bob era liberado entonces para vagar por las montañas, pescar, cazar y nadar. Tan apegado como estaba, y permaneció así toda su vida, a su hermana de crianza, era principalmente durante estas vacaciones cuando podía ocupar el tiempo con Amanda, y así en el verano iba de día de campo, de excursión, y nadaban juntos. También ocuparon muchas horas en el chalet de verano de los Smith, en el lago Champlain, en los límites de Vermont y Nueva York, construyendo su propia embarcación y navegando en ella. Después de una de estas visitas a los Smith, Amanda, que posteriormente llegó a ser profesora de historia en el Hunter College en la ciudad de Nueva York, recibió de Bob, que tenía 10 años, la nota siguiente escrita en papel rayado.
St. Johnsbury, Vermont, 4 de mayo de 1890. Querida señorita Northrop, he estado intentando escribirle todos los días, pero lo he estado posponiendo hasta ahora. Te agradezco mucho haberme mandado los cromos y el libro. He disfrutado mucho el libro y espero que lo leas cuando vengas por aquí otra vez. Fui a casa del señor Harrington y jugué con el perro Robert. Ellos tienen un ternero y dijo que me lo vendería en $1. Mamá dice que si hay algo que necesitemos es precisamente un toro. El miércoles fui a pescar y atrapé unos 10 peces y una lagartija. He puesto a la lagartija en una tina de agua y espero ponerla en el alcohol. Papá me compró unas riendas nuevas y una manta para sudadero y monto a caballo todos los días. Lo disfruto mucho. Ven por aquí tan pronto como puedas. Con mucho cariño, Robert H. Smith. Inclusive ya de adulto el Dr. Bob nunca llegó a ser muy bueno corresponsal. Sus cartas a Bill Wilson eran de una página, breves y al grano, con las palabras garabateadas a través de la hoja. Durante estos veranos el joven Bob se volvió un nadador experto y una vez salvó a una niña de ahogarse. Esto lo convenció de que los niños deben aprender a nadar desde temprana edad. Él enseñó a nadar a Smithy y Sue cuando tenían 5 años. Los tres dedicaban todas las mañanas de las vacaciones a nadar en el canal cerca de su chalet de verano en West Reservoir, Akron, Ohio. En una ocasión una vecina, engañada al verlos, llamó con alarma a Ann Smith para decirle que sus hijos se habían caído de una lancha a mitad del canal. Conforme fue creciendo el muchacho, se fue aventurando por el campo cada vez más lejos. Una vez, él y algunos amigos fueron a Canadá de cacería. La caza escaseó tanto que vivieron de anguilas, zarzamoras y galletas durante 3 semanas. Finalmente vieron una marmota notablemente grande y cuando la tuvieron a tiro, le dispararon cuantas veces les dio tiempo. Después de caer herida, la marmota logró llegar hasta su madriguera. Este episodio ocasionó posteriormente que el juez Smith comentara que probablemente la marmota se escondió para alejarse del ruido. En otra ocasión, los muchachos estaban paseando por el bosque, vagando sin rumbo, dando patadas a las piedras, riendo y contando chistes, cuando repentinamente se toparon con un enorme oso. El oso, probablemente más asustado que ellos, avanzó pesadamente para internarse en el bosque. Los jóvenes cazadores iban pisándole los talones, dando alaridos y animándose a gritos unos a otros. Aun así, no pudieron alcanzarlo. Sin embargo, yo creo que no corrimos tras de él tan rápido como podríamos haberlo hecho, solía decir el Dr. Bob. El tiempo para vacaciones se acortó al desvanecerse la infancia. De adolescente, el Dr. Bob empezó a ocupar los veranos ya fuera trabajando en el campo en Vermont o empujando la carretilla portaequipajes y cargando maletas como mozo de un hotel de verano en Adirondack Mountains del estado de Nueva York. En 1894 entró con sus 15 años a la Academia de St. Johnsbury, que ahora es un impresionante complejo de 10 edificios. La academia se estableció con la ayuda filantrópica de la compañía Fairbanks Morse como una escuela secundaria independiente para el entrenamiento intelectual, moral y religioso de muchachos y muchachas. En el noroeste de Vermont, uno de sus alumnos fue Calvin Coolidge,
el 30º presidente de los Estados Unidos. Bob se iba a convertir en sus últimos años en un ávido lector, pero raramente maltrató un libro a base de usarlo durante su carrera escolar. Hubo reacciones y acusaciones de caprichoso por parte de sus padres y maestros. Sin embargo, se las arregló para continuar pasando de grado y hasta con buenas calificaciones. Aunque el descuido de sus obligaciones escolares pudo haberlo puesto en desgracia con sus mayores, Bob fue popular entre sus compañeros de escuela. Quizá sus aventureras revoluciones contra la autoridad le dieron algunas veces un aura fascinante. Quizá sus contemporáneos percibían en él algunos rasgos de carácter especiales, oscuros para los adultos, o quizá solo era un individuo agradable. Cualquiera que fuera su atracción, tuvo muchos amigos entonces y a lo largo de toda su vida. Fue en sus últimos años en St. Johnsbury, en un baile en el gimnasio de la academia, cuando el Dr. Bob conoció a Anne Robinson Ripley, de Oak Park, Illinois. Anne era una estudiante de Wellesley y estaba pasando unas vacaciones con una amiga del colegio. Era bajita y reservada, pero tenía una jovialidad, una dulzura y una calma que iban a permanecer en ella a través de los años. Había sido criada con una familia de gente del ferrocarril. Formaba una atmósfera muy acogedora, aunque por entonces no tenía mucho dinero. Anne, que aborreció la ostentación y la simulación, siempre hizo notar que ella asistía a Wellesley con una beca, ya que su familia no había podido costear mandarla de otra forma. El encuentro de Bob con Anne fue el inicio de lo que difícilmente podría ser descrito como un noviazgo relampagueante. Iba a culminar en el matrimonio después de 17 años, y hoy en día nadie está absolutamente cierto de la razón para la demora. A Bob lo esperaban por delante años de escuela, trabajo e internado en el hospital. También hubo la posibilidad de que Anne tuviera el saludable temor de entrar al estado de santo matrimonio con un hombre que bebía. Quizá ella esperó hasta que Bob estuviera evidentemente sobrio por algún tiempo, antes de acceder a casarse con él. Sin embargo, vieron y sostuvieron correspondencia regularmente durante este periodo, mientras Anne enseñaba en la escuela. Después de su graduación en la Academia de St. Johnsbury, en 1898, el joven Bob inició una estancia de 4 años en el Dartmouth College, cerca de 100 kilómetros al sur de Hanover, New. La fotografía en el anuario de su colegio muestra a un joven con rasgos fuertes, clásicos, que bien podría haber posado para el anuncio de un cuello Arrow, que era lo máximo para la moda masculina a principios de este siglo. Bob creció hasta medir más de 1,80 m, con hombros amplios, atlético y grandes huesos. Haciendo memoria sobre los últimos años del Dr. Bob, varias personas recuerdan que lo primero que les impresionó fue el tamaño de sus manos, que parecían ser más grandes y fuertes de lo común, aparentemente demasiado rudas para haber manejado con tanta destreza una cosa tan delicada como es la cirugía, y ni siquiera aquellos anteojos de aros de cuerno podrían esconder su penetrante mirada. El Dr. Bob tenía una voz profunda y resonante, que nunca perdió su acento de Nueva Inglaterra, pero que indudablemente se volvió más cascada y rasposa conforme aumentaba la cantidad de whisky que ingería. Emma K., quien junto con su esposo Lavelle, un miembro de Alcohólicos Anónimos, se ocuparon de Dr. Bob y Anne Smith en sus últimos años en Ardmore Avenue en Akron, Ohio.
Describieron al Dr. Bob como muy del este. La mitad de las cosas que decía nadie las podía entender. Cuando yo decía aunt, o sea tía, él solía decirme, no digas Ang, Ang es hormiga. Eso es algo así como arrastrarse por el suelo. Di ant. Imagínate a alguien diciendo ant. O cuando él ordenaba algo por teléfono, al terminar el pedido me miraba y decía riéndose. No lo puedo decir igual, pero decía Dr. H. Smith, 855 A. Mau. No dije Mau, dije Ad Moah. Por supuesto, en los años que Bob pasó en Dartmouth, difícilmente perdió su acento de Nueva Inglaterra. Se embarcó en la vida universitaria, con agradable excitación y liberado de la reprimente supervisión de sus padres. Vio como un tiempo propicio para buscar y disfrutar nuevas experiencias sin la necesidad de tener que rendir cuentas. Dartmouth tenía fama de ser una rústica escuela metida en el bosque en la que sus aproximadamente 800 estudiantes ocupaban largos inviernos en ignorar los libros y beber tanta cerveza y sidra fuerte como podía caberles. Sin embargo, parece que los verdaderos rebeldes y calaveras en este selvático instituto en donde hay un grado inconcebible de inmoralidad y vicio eran aquellos a los que periódicamente amonestaban en el boletín de la escuela por usar suéteres que cubren una multitud de pecados para ir a la iglesia y al comedor. Los habitantes del pueblo tomaban sidra fuerte. Toda ventana en Dartmouth tenía un cántaro de sidra fuerte reposando en su marco. En aquellos días terriblemente fríos, a través de la capa de hielo que se formaba arriba, extraían y se tomaban hasta la última gota de alcohol. Una copa era capaz de tirarle el sombrero de la cabeza. Era una escuela que estaba aislada entre las montañas y no había otra cosa que hacer. Había en el pueblo unas 6 muchachas que eran meseras en la posada Hanover. Se nos conocía como los animales de Dartmouth, y nosotros intentábamos representar bien el papel. Se suponía que eras un rudo. No había manera de dar salida a tu exuberancia, excepto cuando ibas finalmente a Smith, a Wellesley, allá cerca de Boston. El primer descubrimiento de Bob en su búsqueda de los hechos de la vida del campus probablemente no llegó por accidente. Más bien fue exactamente lo que él esperaba encontrar, que la bebida parecía ser la principal actividad extraescolar. Parecían hacerlo casi todos, decía Bob, usando las palabras casi todos, consagradas por el tiempo y con las cuales se suele justificar el mucho beber en un lugar, una profesión o una sociedad en particular, así con una combinación de dedicación, perseverancia y capacidad natural, se inició para llegar a ser un ganador en este nuevo deporte. Al principio bebía por el puro gusto de hacerlo y sufría poco o nada los malos efectos. Parecía que la mañana siguiente yo era capaz de recuperarme más rápidamente de lo que hacían mis compañeros bebedores, que eran maldecidos, o quizás bendecidos, con mucha náusea al despertarse después de una borrachera. Decía, nunca tuve un dolor de cabeza en toda mi vida, siendo este el hecho el que me lleva a creer que yo fui un alcohólico casi desde el principio. En Dartmouth, la incipiente enfermedad pasó tan desapercibida para sus condiscípulos como lo fue para él mismo. Bob E. B. Watson, que fue el presidente de la clase de Bob en 1902,
Llegó a ser posteriormente profesor del instituto y todavía después, siendo ya profesor emérito, comentó en una carta que Bob había sido amigable y bien visto en Dartmouth por su forma de hablar franca y exenta de pretensión, aunque en cierta forma se entregaba excesivamente a la cerveza, la única bebida que se obtenía entonces en New Hampshire. No se convirtió en un esclavo del alcohol hasta que se graduó en la preparatoria. Yo compartía con él la misma habitación en mi año inicial, recordó el doctor Philip P. Thompson. Lo recuerdo como un caballero alto, delgado, un poquito rudo en sus maneras. Era inconstante. No tengo en mi memoria haberlo visto siquiera estudiar, aunque era de los primeros de la clase. El doctor Thompson describió a su compañero de cuarto como de habla más bien tajante. Al recordar un sábado en que varios miembros de la clase estaban metidos en una discusión aparentemente interminable sobre dónde irían y qué harían esa tarde, evidentemente el alcohol se mencionó una o dos veces, porque Bob dijo: «Bien, si vamos a emborracharnos, ¿por qué no empezamos de una vez?». En ese año inicial, hace notar el doctor Thompson, Bob dedicó cada vez más parte de su tiempo a jugar billar y beber cerveza. Me dijo que le había gustado siempre el sabor del licor desde que había tomado una sidra fuerte cuando era pequeño, dijo el doctor Thompson, haciendo notar que Bob podía beber licor en cantidades que el resto de nosotros no podía resistir. Además de aprender a desenvolverse en el mundo alrededor de una mesa de billar en Dartmouth, fue probablemente ahí donde Bob empezó a lograr su resultante gran habilidad con un mazo de cartas, ya fuera en bridge, póker o gin rummy. En estos y otros juegos, el Dr. Bob era muy competente y jugaba siempre por dinero. Por esta época también aprendió a lanzar herraduras. Uno de los miembros pioneros de Alcohólicos Anónimos en Akron, Ernie G., recordó que un cierto número de alcohólicos anónimos, incluido el Dr. Bob, solía ir a un campamento de pesca en Minnesota a principios de la década de los 40. No podías meterlo en un bote para ir a pescar, recordó Ernie. Yo le decía: «Debes dejar esa mesa de juego», y después le decía: «Te ganaré en una tirada de herraduras». Él decía: «Muy bien, ya lo veremos. ¿Cuánto vamos a apostar?». Yo decía: «Te la voy a poner difícil, que sea $0.25. Diablos. Yo no sabía qué clase de tirador de herraduras era. Podía atinarlas como ninguno. Creo que yo también era muy bueno, pero él, de cada 3, me ganaba 2. Y si hubiera tenido más práctica, yo no hubiera tenido oportunidad de ganarle ni una vez». Con frecuencia Smithy hacía notar en broma que la destreza de su padre para el billar, las cartas y otros juegos de azar era el resultado de una juventud disipada. El Dr. Bob solo se sonreía y no decía nada. Otro truco que el Dr. Bob aprendió en el camino fue la habilidad para tragarse una cerveza completa sin ningún movimiento aparente de la manzana de Adán. Decíamos que tenía una garganta abierta o patentada, dijo el Dr. Thompson. Al Dr. Bob nunca se le olvidó la treta para tragar de esa manera, un truco que en sus años de bebedor le debe haber servido para ganarse 2 o 3 tragos aquí y ahí. En sus años sobrios, él tomaba lo prescrito para un día de vitaminas o medicinas y las dejaba caer en su abierta garganta todas a la vez, sin agua. «¿Cuál es la diferencia?», decía. «Ellas van todas al mismo lugar». Además de describir la habilidad de Bob para tragar, el Dr. Thompson
contó dos incidentes con un significativo detalle que prefiguraba el futuro. A Bob y a mí nos gustaba dar largos paseos juntos. Un día caminábamos hasta White River Junction y al aproximarnos al patio de maniobras del ferrocarril, una voz salió de un furgón de carga. «Oye muchacho, consígueme un sándwich. ¿Lo harás?» Estaba oscuro y no podíamos ver quién era, pero fuimos al restaurante y compramos un par de sándwiches, que pusimos en la puerta del carro. «Gracias», dijo la voz. Le preguntamos a dónde iba, y nos dijo que a Portland, Maine. Posteriormente, en ese mismo año, el almirante Dewey regresó de Manila a su estado natal de Vermont e iba a hacérsele una gran recepción en Montpelier. Bob tuvo la idea de que fuéramos ahí y dijo que ya no teníamos dinero para el viaje. Trataríamos de meternos en un furgón tal como lo hizo el vagabundo. Encontramos un carro con la puerta abierta y saltamos dentro, sin saber si el tren iba a Montreal o a Boston, río arriba o río abajo. Afortunadamente iba cauce arriba del río Connecticut, parándose en toda pequeña estación a lo largo del camino mientras iba oscureciendo y haciendo cada vez más frío. Estuvimos en Montpelier al día siguiente, al llegar cubiertos de paja y algo desgreñados. Bob decidió que necesitábamos algunas cervezas, aunque apenas era la hora del desayuno. Al salir a la calle encontramos a un hombre de Dartmouth, cuyo padre era casualmente el gobernador de Vermont. Cuando le dijimos que habíamos ido para ver al almirante Dewey, nos invitó a ver el desfile al lado del gobernador en el Palacio de Gobierno, así que a pesar de nuestra apariencia fuimos honrados al sentarnos con el gobernador, en la fila de atrás por supuesto, y observar el desfile desde un sitio oficial. En conjunto, esa parece ser una escapada inofensiva de un jovencito que se burla del toque de queda que sus padres le dan a las 5 en punto de la tarde, deslizándose fuera de la casa. Podía esperarse que ya un poco mayor, movido por un impulso, llegará a saltar a un furgón. Pero el niño que saboreó un primer traguito de sidra fuerte a escondidas también crecería para ser un hombre que consideraba unas cervezas como un refresco perfectamente lógico para la hora del desayuno. El Dr. Bob ocupó sus últimos años en Dartmouth haciendo por cuenta propia lo que yo quería hacer sin consideración a los derechos, deseos o privilegios de otros, un estado mental que se fue volviendo cada vez más predominante al ir pasando los años. Se graduó de bachiller en 1902, summa cum laude, a los ojos de la fraternidad de bebedores. Según sus propias palabras, pero con una opinión en cierta forma más baja por parte del decano, más formalmente, él era miembro de Kappa Kappa Kappa. En los recuerdos que tienen de Bob, la mayor parte de sus condiscípulos de Dartmouth, hay un paréntesis notable de casi 35 años, por las razones que finalmente llegaron a ser evidentes. El Alumni Magazine de noviembre de 1936 incluyó esta breve nota: algunos compañeros de entre ustedes se han estado preguntando acerca de Bob Smith, pero ahora pueden tranquilizarse al respecto. Bob dice que aunque ha estado en Hanover muchas veces, nunca ha logrado estar a la hora de la reunión. Ahora espera estar presente en junio de 1937. En noviembre de 1942, el reportero de La Generación hizo notar: a Bob Smith ahora lo conocemos como el Dr. Robert Smith. Todavía no había ido a la reunión. Me ha mandado un libro de Alcohólicos Anónimos.
En los últimos años he estado muy interesado y según creo ha sido un destacado trabajador en el campo de rescatar a las almas que lastimosamente se han perdido en la bebida. Habiéndolo hecho ahora con más de 8,000, no conozco un trabajo en el mundo que sea más digno de admiración. La generación de 1902 está orgullosa de ti, Bob, y en marzo de 1947, Bob es uno de los fundadores y de los más importantes motores de Alcohólicos Anónimos y es inspiradora la historia de su crecimiento y logros, especialmente en la forma en que la obtuve de labios de Bob en su propio pintoresco lenguaje. Un médico tiene pacientes agradecidos, pero Bob tiene gente de todos lados que llega hasta él mirándolo con veneración. Los ha rescatado de algo peor que la muerte. En 1947 las 12 tradiciones de Alcohólicos Anónimos, incluyendo la 11ª de mantener el anonimato en los medios públicos, todavía no había sido aceptada formalmente por la fraternidad como un todo. El profesor Watson, en una carta que dirigió en 1958 a la Oficina de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos en Nueva York, 8 años después de la muerte del Dr. Bob, mencionó que él había sido el tema de discusión entre 5 condiscípulos en una fiesta privada en una casa de Cape Cod. 2 de ellos habían conocido íntimamente a Bob en el bachillerato y posteriormente lo habían encontrado ocasionalmente en Chicago, Florida, California y Ohio. El profesor Watson escribió: "Creemos que difícilmente haya habido un esfuerzo ascendente de cualquier clase más ampliamente benéfico que fuera tan genuino, tan fructífero para el rescate del ser humano y tan prácticamente concebido como su maravillosa Alcohólicos Anónimos". Usando un lenguaje más florido del que podía haberle gustado al Dr. Bob, el profesor Watson describió a su difunto condiscípulo como un gran reformador de sí mismo y de otros. Como una generación, estamos orgullosos de haber tenido por compañero a una figura creativa tan dinámica y socialmente benéfica como el Dr. Robert Holbrook Smith, cuya influencia se extiende ahora a todos los confines de la tierra, dijo. Pero para el juvenil graduado en Dartmouth, en 1902, un futuro así de lejano habría sido todavía menos inimaginable que las décadas de dolorosa experiencia que se extendían inmediatamente ante él.